me podría contestar en los comentarios. Yo no entiendo por qué ustedes tienen un país tan bonito, con gente tan amable, tan simpática, y no tienen más. Estamos ahora mismo en el complejo Inca Pirca, entonces vamos a estar viendo qué tal la cultura inca aquí en Ecuador, porque todos sabemos ya como que el imperio inca que se expandió y que fue el gran imperio de Sudamérica, pero sí, vamos a estar viendo qué tal el imperio inca aquí en Ecuador. Venir aquí es relativamente sencillo, se podría decir. Por ejemplo, si tú estás en Cuenca, tomarías un bus que te lleve hasta Cañar, y que desde Cañar entonces tú vas a tomar otro bus que te va a traer hasta Inca Pirca, y la entrada aquí es súper económica, la verdad. O sea, la entrada son solamente $2, es decir que hacer turismo, o sea, esta clase de turismo cultural en Ecuador es como que muy económico, o sea, por lo menos esa es mi percepción. Antes de 1970 estaba enterrado. Lo único que se podía ver era el castillo. Ok, entonces, para explicarte un poquito de la historia, lo que es el imperio inca, se podría decir, empezó en Cusco, en la parte, bueno, no en Cusco, se asentaron en Cusco. Cusco era la capital del imperio inca. Entonces, ¿cómo llegan a Ecuador? Básicamente, el imperio inca era como que el imperio romano. Ellos estaban en un lugar, entonces iban como que viajando y trataban como de hacer alianzas con las demás tribus que iban encontrando. Pachacútec como que ordenó e impulsó que el imperio inca creciera mucho más. Aquí en el complejo, la verdad es que se puede apreciar tanto lo que es la cultura inca como la cultura cañari. Ok, aquí tenemos una réplica de lo que eran las construcciones de los cañari, que ellos construían en adobe. No era como los incas, que construían era piedra sobre piedra. Entonces, el inca que llegó, o sea, que era de Perú, pero que llegó a lo que hoy es Ecuador, se llamaba Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui, básicamente, llegó a lo que hoy es Cuenca, donde había una tribu que se llamaban los Cañaris. Se da la alianza y los líderes, o sea, los líderes Cañaris, le dan a una de las princesas para que Tupac Yupanqui se case con ella. Entonces, así lo hizo. Ya ahí como que el linaje inca como tal, ya como que fue sufriendo una mezcla. Y los incas, cabe destacar que no eran muy fan de eso, tuvieron un hijo. Su hijo se llamaba Huayna Cápac. Huayna Cápac en quechua viene significando como que líder joven. Aquí básicamente tenemos lo que es una tumba cañari, que en la tumba cañari no era como patriarcal, sino como que la mujer era la que representaba como que el rol más grande. Se enterraba a la mujer aquí, en lo que es el círculo, y a su alrededor se enterraban lo que eran como que sus esposos, por decirlo de alguna forma, y su sirvienta, y eso, se enterraban vivos. Huayna Cápac fue el que logró expandir el imperio inca al máximo, desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile. O sea, el pana como inca se la lució. El detalle está en que luego se enfermó presuntamente de viruela, y al hijo el cual él quería entregarle el trono, por decirlo de alguna forma, también murió de viruela. Básicamente, a quien coronaron como nuevo emperador inca fue a su hijo Huáscar. Pero algo que hay que tomar en cuenta es que Huayna Cápac tuvo muchos hijos. Entre ellos estaba uno que se llamaba Atahualpa, y que muy seguramente te suena ese nombre. Atahualpa se encontraba en Quito y era conocido por ser apasionado a las estrategias de guerra y militancia como su padre. Pero cuando su padre murió, él decidió no ir a Cusco para su entierro, ni tampoco fue a la coronación de su hermano, presuntamente por miedo a que lo mataran. Una cosa que nos explicaba el guía es que, por ejemplo, estas construcciones, tú sabes que los incas construían más cuadrado, pero estas construcciones que son así como que circulares, así curviadas, la verdad que no son de los incas, son de los cañaris. Entonces aquí vivían personas que eran incas y cañaris, o sea, ellos vivían en conjunto y no tenían como que ningún conflicto, porque básicamente los cañaris como que se aliaron a los incas y, o sea, vivían bien, se podría decir. Claro está, no era como que él tuviera ningún problema con Huáscar, pero Huáscar no lo veía así. Le parecía algo insolente y una falta de respeto el no obedecer ir a Cusco, y se armó el quilombo, o lo que se conoce hoy en día como la Guerra Civil Inca. Esta guerra básicamente la empezó Huáscar y no le fue muy bien, ya que fue capturado y su familia asesinada. En realidad, si tú lo ves desde otro punto de vista, él no ganó, básicamente él perdió. O sea, lo que hizo fue como que dividió todo lo que era el imperio inca. Acabando esta guerra es cuando llega Francisco Pizarro. Este decidió informar que se quería reunir con Atahualpa, y el inca le dijo que sí, que se iban a reunir en Cajamarca. Al mismo tiempo, Pizarro armó una emboscada para atraparlo cuando llegara. Como ya el imperio inca estaba como que tan dividido, Francisco Pizarro como que tuvo la mejor suerte del mundo. ¿Por qué? Porque él llegó a un imperio
o sea, a un imperio que estaba prácticamente destruido, dividido totalmente. Pues pasa que Atahualpa llega. Viene el fraile a hablarle de la iglesia y de la Biblia a Atahualpa, que no conocía nada de eso. Pues Atahualpa cogió la Biblia y se la tiró al suelo, haciendo que el fraile se enojara muchísimo y le dijera a Pizarro que lo asesinaran entonces. Ahí es cuando se arman la emboscada y matan como unos 7,000 indios y capturan a Atahualpa. Él lo agarra y dijo, ya, gané yo. O sea, ya yo tengo a su rey, básicamente, entonces ya, yo soy el jefe ahora. El Atahualpa le propuso un trato que fue llenarle una habitación de oro para que lo liberaran. Pero los españoles, por miedo a que Atahualpa volviera con un ejército más grande para matarlos, decidieron no dejarlo ir. Ah, mira, qué curioso, aquí también hay llamas. Y como hay llamas, obviamente hay heces fecales de llamas. Así que ten cuidado cuando tú andes caminando, porque hay cositas así que se ven como si fuera un pino. Eso no es un pino, eso salió del trasero de una llama. En esos entonces cuando llega un hermano de Atahualpa simpatizante por Huáscar y le contó a Pizarro todo su lado de la historia. Entonces los españoles, como querían eliminar a Atahualpa, decidieron que habían que quemarlo vivo. Pizarro no estaba muy de acuerdo con esa decisión, pero terminó lamentablemente aceptando. Cuando lo iban a quemar, Atahualpa le dijo que no podía morir así, ya que no podría ser honrado en la otra vida como su padre Huayna Cápac. Pizarro le concedió este deseo y le dijo que estaba bien, que lo ahorcarían entonces, y Atahualpa le encargó que cuidara de sus hijos. Y así es como finalmente acaba el imperio inca, derrotando a Atahualpa, que fue el último soberano inca. Muy interesante la historia, la verdad. O sea, yo traté de aprendérmela lo mejor posible. Si hay algún ecuatoriano que vio este video y dijo como que no, este brother lo que se equivocó en esto, que no sé qué, perdónenme, la verdad yo no soy de aquí, pero traté de aprenderme lo más posible para poder hacer este video. Y sí, o sea, mira, otra cosa curiosa que tú puedes notar aquí es que a pesar de ser construcciones incas cañaris, no hay como que la terracería que generalmente usaban los incas para sembrar, pero sin embargo aquí tenemos esta parte que se ve como si fuera un anfiteatro. Esto ellos sí lo usaban como terrazas para sembrar, o sea, para cultivar. Aquí se sembraba maíz, básicamente, el maíz negro con el cual se hace la chicha aquí en Ecuador. Miren, ya aquí sí podemos ver lo que es el tipo de construcción inca, pero ¿qué pasa? Hay un dato curioso. Resulta que todo esto, o sea, algunas de estas partes no son reales, son artificiales. ¿A qué me refiero con esto? Pues pasa que muchas de estas construcciones son reconstruidas. O sea, tú sabes que los incas cuando construían algo como esto, por ejemplo, aquí no podía pasar ni siquiera una hoja de papel. Sin embargo, vemos como que algunas están como que separadas y eso hace de que efectivamente demuestre de que no fueron los incas. O sea, sí los incas tenían como que esta construcción, pero no la tenían así. La tenían, tú sabes, piedra sobre piedra, como en Tetris, como siempre han hecho los incas. Entonces, básicamente, ellos han hecho como que una reconstrucción, pero sí, o sea, queda cosas que sí construyeron ellos, que son como que la parte del castillo y algunas de la parte de aquí, de esta parte redonda, sí son construcciones incas, pero están reconstruidas, o sea, no son como que la parte original, lamentablemente. Todavía a día de hoy mucha gente se divide en si Atahualpa era el malo de la historia por no obedecer a Huáscar y otros dicen que Huáscar era el malo. También hay gente que menciona a Pizarro como el malo por acabar finalmente con Atahualpa y otros dicen que en verdad él tuvo que aceptar a que mataran al Inca por presión social y miedo a perder el liderazgo, pero que en realidad en cierta forma se había encariñado con el Inca y por eso se encontraba un poco en desacuerdo al principio. Lo único cierto es que tú eliges qué bando tomar en toda esta historia. Ecuador, yo me despido de ustedes básicamente con un muy buen sabor de boca. Ustedes tienen un país bellísimo, la comida es muy buena. La verdad, yo no entiendo por qué. Si hay algún ecuatoriano que está viendo este video y llegó hasta esta parte, me podría contestar en los comentarios. Yo no entiendo por qué ustedes tienen un país tan bonito, con gente tan amable, tan simpática y no tienen más turismo, porque la verdad el turismo no es un mal, el turismo es progreso, se podría decir. Yo espero volver con mi esposa y enseñarle lo bonito que es Ecuador, y sé que me voy de aquí con buenos amigos, porque la verdad incluso Milton me decía, dije, no, cuando tú regreses tú tienes una casa, si tú tienes donde quedarte tienes una casa. Yo me voy de aquí con tan buen sabor de boca que yo digo, ok, me llevo amigos que en algún momento cuando visiten República Dominicana pues también tendrán una casa allá. Entonces, Ecuador, muchas gracias por recibirme. La verdad es que ustedes tienen un país hermoso. Planeo regresar, quiero conocer Islas Galápagos y algunas cosas más. Quiero conocer Quito, quiero conocer los volcanes, pero sí planeo regresar a Cuenca, porque Cuenca hasta ahora es una de mis ciudades favoritas. Entonces, nada, hasta aquí el video. Muchas gracias, Ecuador. Lo llevo en el cocoro y nos veremos en la próxima. Peace.